Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la Cátedra de Educación Dr. Thomas McDonald, que la Universidad Central del Este celebra por sexta vez en años consecutivos. Escuchemos ahora las palabras del Padre Paul Ramírez, vicario de Educación para la Diócesis de San Pedro de Macorís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Hoy estamos celebrando esta cátedra magistral y no podemos dejar de poner en primer plano aquel que todo lo provee, que nos ama y que nos cuida, nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a bendecir y con su palabra vamos a enriquecer nuestras vidas y nuestros corazones y llevar aliento en todo momento, como es Él, esperanza siempre. Vamos a compartir el Evangelio según San Mateo. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy esta cátedra es especial porque, como siempre, busca responder a una realidad. Y se ha convertido ahora en cátedra de cátedras, y sobre todo a aquellos que le corresponde impartir formación, educación, para que los seres humanos, todos nosotros, seamos mejores. Esta formación y capacitación docente de esta cátedra, pues sea como Dios es para nosotros, servidor. Un servidor que nos alcanza la vida y que quiere que vivamos para siempre. Esa es la misión, ese es el trabajo que nos corresponde a nosotros. Esta capacitación, pues, nos haga a nosotros mejores personas humanas y que así nosotros demos gloria a Dios, y que en medio de la desesperanza, pues también sea luz, sea alegría, sea entusiasmo por la vida. Que para nada nos cansemos, que nunca nos rindamos, que tenemos que luchar para vivir, porque la vida vale la pena y cada vida también. Ahora vamos nosotros a impartir la bendición de Dios. Padre Todopoderoso, magnánimo dispensador de todos los bienes, te damos gracias por los beneficios que nos has otorgado y te pedimos humildemente que, habiendo sido preservados por ti, nos escondas y protejas siempre a las sombras de tus alas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Felicidades. A continuación, escuchemos las palabras inaugurales
a cargo del honorable rector de la Universidad Central del Este, el licenciado José Acín Torres. Buenas tardes, amigos y amigas en la educación. La vida me ha enseñado que no es una pena caerse, sino que la pena es no saber o no poder levantarse. Igualmente que en los momentos difíciles, de amigos, de familia, de nación, tenemos que pensar unos en otros y hacer menos dolorosa la situación, uniéndonos todos como hermanos. El mundo está viviendo momentos insospechados. ¿Quién puede haber pensado o imaginado que tendríamos una pesadilla como la que hemos llevado a cuesta desde el principio de marzo? He dicho el mundo, pero quiero solo pensar en este momento, en nuestro país, en nuestra gente y en las oportunidades que Dios nos ha estado dando como dominicanos y que no sabemos, dependiendo de cómo pensamos, si seguiremos teniéndolas. Como responsable principal de la conducción, de la dirección de esta alta casa de estudios, que tiene lazos de sangre que une a mi familia, mi primer sentimiento fue de temor. ¿Cómo saldremos adelante? Y de inmediato pensé que educamos para hacerle frente a la vida y para saber cómo enfrentar los problemas y encontrar las mejores soluciones. Pero al pensar en estas cosas, me vino a la mente uno de nuestros más grandes valores como institución, nuestra gente, nuestros profesores, nuestros administradores, nuestros técnicos, nuestros estudiantes. Todos aquellos que llegaron a mi mente me hicieron buscar el equipo directivo que me acompaña y de inmediato definir el camino a seguir porque no nos íbamos a dejar caer y no nos quedaríamos en el suelo. La UCE tuvo la precaución de prepararse tecnológicamente hace más de 7 u 8 años. En el momento fue un sacrificio. Hoy ha sido la clave que nos ha permitido sobrevivir y brindarles a nuestra gente en toda la región este, en el país y en todo el mundo, la oportunidad de seguir estudiando, de seguir aprendiendo, de tener la ilusión de que sus aprendizajes los llevarán a tener éxito. En otras palabras, hemos podido seguir cumpliendo con el mismo compromiso, haciendo realidad los ideales que nos dieron origen y dándole a todos nuestros usuarios la oportunidad de prepararse para triunfar. Ha sido de gran valor la actitud ejemplarizadora de nuestra facultad, a quienes mucho les agradecemos que en poco tiempo se prepararon para convertir la virtualidad en el quehacer educativo de nuestra universidad. Como ha sido de gran sabiduría de parte de nuestros estudiantes confiar en que buscaríamos y encontraríamos una salida victoriosa que les diera satisfacción. Entre unos y otros lo hemos logrado. Esto ha sido posible gracias no solo al equipo tecnológico, sino también al compromiso que todos los uceanos siempre nos han demostrado. Hoy celebramos la 6ª entrega de la Cátedra Magistral de Educación dedicada al Dr. Thomas McDonald, cuya labor de filantropía para la UCE y para San Pedro de Macorís ha estado enfocada en la mejora de la formación docente y en el desarrollo de buenas prácticas para lograr resultados de aprendizaje de manera más efectiva. El Dr. McDonald, nuestro querido Tom, apreció estas cualidades en nuestra universidad y las necesidades educativas de la región con la que él se sentía comprometido y decidió invertir en la mejora de nuestros docentes. Los resultados han sido mejores profesores, con mayor entendimiento de los métodos y herramientas modernas de enseñanza y de la calidad que esto produce en los aprendizajes de los estudiantes.
Esta cátedra es un homenaje a Tom McDonald y lo hacemos trayendo excelentes especialistas de aquí y del extranjero a compartir su sabiduría y experiencia con todos los docentes del país. La cátedra, al ser virtual, está en nuestro canal para que puedan escuchar, estudiar y profundizar en las experiencias que aquí se narran. Los docentes del nivel preuniversitario también pueden hacer suyos estos conocimientos para enseñar de un modo más eficiente y productivo y de mayor calidad. Gracias a todos los que confían en la Universidad Central del Este. Gracias al Dr. McDonald. Gracias al equipo de profesores, doctores en educación, que durante estos 6 años han venido acompañándonos desde la Universidad Mercer de Atlanta, Estados Unidos, compartiendo sus saberes para que nosotros seamos mejores en la educación que impartimos. Y gracias a todo nuestro personal docente y administrativo que en momentos tan difíciles como los que vivimos debido a esta pandemia han permanecido a nuestro lado y han compartido esfuerzos y sacrificios. Gracias muy especiales a los conferencistas, a los comentaristas y a nuestra asesora ejecutiva, la doctora Jacqueline Malagón, a quien desde el primer momento les confiamos la dirección de las cátedras de nuestra universidad. Nuestro agradecimiento a todos y el año próximo nos encontramos de nuevo compartiendo nuevas experiencias y comentando las soluciones que aplicamos para seguir adelante y poder triunfar. Las experiencias de este año serán recordadas como aquel momento que nos hizo encontrar en nosotros mismos la fuerza para seguir triunfando. Gracias y muy buenas tardes. Estas fueron las palabras de apertura por nuestro honorable rector, el licenciado José Acim Torres. A continuación, escucharemos de la voz de la doctora Taiche Capote García un mensaje especial que nos ha enviado nuestro homenajeado en esta edición especial, el doctor Thomas McDonald. Un saludo para todos. Es un enorme placer para mí leerles este mensaje del doctor Thomas McDonald. Las conferencias que estaremos disfrutando en este espacio están dedicadas a nuestro querido doctor Thomas McDonald por los grandes aportes que ha realizado a la educación dominicana. Su mensaje es el siguiente. ¿Por qué mi esposa y yo decidimos crear y apoyar un programa para mejorar la educación y el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana? Durante más de 25 años, mi socio Joel Winstein y yo construimos Mercer Dominican en San Pedro de Macorís. Un negocio exitoso que contaba con menos de 40 empleados y llegó a más de 400 empleados con administración dominicana. Durante ese tiempo, llegué a apreciar las cualidades del pueblo dominicano y las oportunidades que el país podía ofrecer para mejorar el nivel de vida de su gente. Sin embargo, también era evidente que, para que el pueblo dominicano y el país se dieran cuenta de su potencial real, la República Dominicana necesitaba mejorar la calidad de la educación de sus niños. Cuando llegó el momento de retirarme y vender mis acciones en la empresa, mi esposa y yo decidimos que queríamos devolver algo de valor a la República Dominicana, utilizando la mayoría de nuestras ganancias financieras con este negocio para apoyar formas de mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la educación en República Dominicana. Mi esposa Ramona se había graduado de Tisch College, que se había fusionado con Mercer University para convertirse en Mercer Tisch College of Education. El presidente de Mercer, Bill Underwood, aspiraba a que Mercer contribuyera más a la comunidad internacional y la educación podría ser un ingrediente clave para ayudar a la comunidad internacional a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La UCE estaba solo a una cuadra de nuestra empresa y las conversaciones con el actual regente, José Acim, y su consultora, Jackie Malagón, revelaron su gran interés en mejorar la educación, no solo en la UCE, sino también en las escuelas K12 en la República Dominicana. En consecuencia, mi esposa y yo establecimos el Centro para el Avance de la Educación Global en la Universidad
Mercer, de forma que sirviera como financiamiento inicial permanente para el trabajo que iniciaríamos en la República Dominicana. Sin embargo, este financiamiento inicial es pequeño en comparación con la mayoría de las fundaciones y ciertamente no podría haber tenido éxito sin las enormes contribuciones de conocimiento, tiempo sin paga y energía de los profesores de educación de Mercer, así como de las contribuciones monetarias y de tiempo de la UCE, Jackie Malagón y muchos otros dominicanos. Nuestro enfoque fue observar las clases, escuchar a los maestros y otros actores del sistema para determinar sus necesidades y tomar la experiencia de los líderes educativos más eruditos del mundo con el fin de desarrollar programas para la República Dominicana. Nuestro objetivo se convirtió en mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de la enseñanza en el aula. Los líderes mundiales creían que solo había un factor de aprendizaje del 25% para los estudiantes que recibían conferencias. Sin embargo, si se pudieran involucrar profundamente a los niños en el proceso de aprendizaje, el factor de aprendizaje podría mejorar hasta en un 75%. Por lo tanto, se desarrollaron e implementaron módulos de capacitación con los profesores. Se animó a los profesores a establecer un objetivo específico para cada sesión de clase, de manera que tanto el profesor como los estudiantes conocieran lo que se supone que los alumnos deben aprender durante esa sesión de clase. Un primer módulo ayudó a los maestros a saber cómo prepararse para esa sesión en el aula. El segundo módulo ayudó a estimular el pensamiento y las ideas sobre cómo involucrar a los niños en el proceso de aprendizaje. El tercer módulo desarrolla formas de evaluar durante la sesión de clase. Se enfoca en qué tan bien los estudiantes están aprendiendo el objetivo de ese día. Otros módulos enfatizan formas de involucrar a todos los estudiantes en la actividad de aprendizaje y administrar la disciplina con los estudiantes involucrados. A medida que el programa avanzaba con los maestros, se hizo deseable involucrar más a los directores y coordinadores en la capacitación de los maestros. En consecuencia, se desarrollaron programas de capacitación en liderazgo, métodos de observación continua de 5 minutos, desarrollados para que los utilicen los directores con ideas sobre cómo utilizar los resultados de estas observaciones y cómo orientar a los maestros para mejorar su enseñanza y mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando llegó el COVID-19, estábamos programando comenzar el programa con más escuelas públicas y capacitar a los dominicanos para implementar el programa en otras escuelas sin la ayuda de los profesores de Mercer. Durante los últimos 6 años, los profesores de educación de la Universidad Mercer han trabajado junto con Jackie Malagón, maestros de escuelas dominicanas y administradores escolares para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje de los estudiantes se ha incrementado tanto en las escuelas públicas como en las privadas, en las que hemos estado trabajando para mejorar los métodos de enseñanza y hemos logrado una mayor participación de los administradores en la capacitación de los maestros sobre cómo mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Este no es solo un programa de un día, una semana o incluso un año escolar. Puede llevar años lograr los máximos resultados. Sin embargo, nuestro objetivo sigue siendo continuar mejorando el aprendizaje de los estudiantes en la República Dominicana, mejorando la calidad de la enseñanza, ayudando a los directores y administradores en formas de ayudar a mejorar la calidad de la enseñanza en la escuela y capacitando a más dominicanos para implementar los programas en otras escuelas. Muchas gracias. La Universidad Mercer nos envía un saludo especial de la voz de la doctora Shera Carr, quien coordina los programas de su universidad con la Universidad Central del Este. Escuchemos. My name is Shera Carr, and with me today is Crystal Holliday, who's going to be doing the translating for me. Buenos días, me llamo Crystal Holloway, interpretaré para Shera Carr. Bienvenidos. I'm so happy to be able to welcome you to this virtual conference for educators in the Dominican Republic. I'm a professor at Mercer University in Atlanta, Georgia, and I'm part of the Dominican Republican Partnership, sponsored by Tom and Ramona
McDonald and the Center for the Advancement of Global Education. I want to thank our Dominican education partners at ISE, CEBUSE, Alberto Baez Secondary School, and Juan Pablo Duarte Secondary School. Mercer's also looking forward to our future partnerships with schools in Region 5. We're anxious to return to visit you and see the ways you're supporting students, especially during these challenging times. Estoy muy feliz de poder darte la bienvenida a esta conferencia virtual para educadores de la República Dominicana. Soy profesora en la Universidad de Mercer en Atlanta, Georgia, y soy parte de la Asociación de la República Dominicana, patrocinado por el Centro Tom y Ramona McDonald para el avance de la educación global. Quiero agradecer a nuestros socios educativos dominicanos en UCE y, por supuesto, Jackie Malagón, quien ha sido una defensora constante de nuestro trabajo. También quiero invitar un saludo especial a los profesores y alumnos de nuestras escuelas asociadas, a LUCE, CEBUSE, la Escuela Secundaria Alberto Baez y la Escuela Secundaria Juan Pablo Duarte. Mercer también espera con intensa pasión nuestras futuras asociaciones con las escuelas de la región 5. Estamos ansiosos por volver a visitarlo y ver las formas en que está apoyando a los estudiantes, especialmente durante estos tiempos desafiantes. We watched the news about the difficulties and the challenges your country has faced during the COVID pandemic, and we've learned about the health, emotional, and economic struggles that's impacted your country. Of course, we share your concern for the most precious resource of your country, your young people. They're your future. Hemos visto las noticias sobre las dificultades y desafíos que ha enfrentado su país durante esta pandemia de COVID. Hemos aprendido sobre las luchas sanitarias, emocionales y económicas que han afectado a su país. Por supuesto, compartimos su preocupación por el recurso más preciado de su país, sus jóvenes. Ellos son el futuro. Dr. Jean Walker and I prepared 2 presentations we hope will offer positive ways to support school leaders, teachers, and students during these difficult times. Jean will be presenting ideas about positive leadership in times of challenge, change, and uncertainty. And I'll share ideas about ways that educators can promote resilience in students during these stressful times of change. La doctora Jean Walker y yo hemos preparado 2 presentaciones que esperamos ofrecen formas positivas de apoyar a los líderes escolares, maestros y estudiantes durante estos tiempos difíciles. Jean presentará ideas sobre liderazgo positiva en épocas de retos, cambio y incertidumbre. Y compartiré ideas sobre las formas en que los educadores pueden promover la resiliencia en los estudiantes durante estos tiempos interesantes de cambio. Most of all, I want to send our love and support and our prayers from the Mercer University Dominican team, who miss you very much, and we're anxious to come and visit your schools and students in our partnership. We hope you gain many new ideas to improve teaching and learning at this conference. May God bless you and keep you safe. Sobre todo, quiero invitar nuestro amor, apoyo y oraciones de equipo dominicano de la Universidad Mercer, quienes los extrañan mucho y están ansiosos por venir y visitar sus escuelas y estudiantes en nuestra asociación. Esperamos que obtengan muchas ideas nuevas para mejorar la enseñanza y aprendizaje en esta conferencia. Que Dios te bendiga y mantenga a salvo. Bye. Adiós. Presentamos ahora la conferencia que nos dictará Nelson Liriano, una lectura animada y saludable. Saludos y bienvenidos a este espacio interactivo, aunque sea por esta vía de lo virtual. Vamos a
vamos a tratar un tema de importancia que tiene que ver con la lectura y con la realidad que estamos viviendo. Como sabemos, estamos en medio de una pandemia y esto que ha traído efectos, resultados a veces un poquito negativos, también tiene su lado positivo. Y vamos a ver cómo aprovechamos esta situación, esta realidad, nueva realidad que estamos viviendo para estimular una parte que es importantísima en el desarrollo de los niños, como es la lectura. Bien, entonces el tema es una lectura animada y saludable. ¿Por qué una lectura animada y saludable? Leer es una actividad que forma parte del desarrollo, de la formación de los niños en la escuela, en la casa. Hay que leer siempre. Pero la lectura debe ser motivadora, debe convocar la atención, el interés de los niños. Y entonces en este tiempo en que la salud es un tema muy importante, pues hay que incluir, hay que hacer ese binomio de lectura y salud. Por eso, una lectura animada y saludable. Nelson Liriano va a estar compartiendo con ustedes este tema. Vamos a empezar con una historia que tiene que ver con el origen de la humanidad, digámoslo así, cómo eran las cosas anteriormente y cómo cambiaron las cosas hasta llegar donde estamos. El cuento es La poción de la mala vida y voy a leerles una parte de esta historia que dice: hace muchos años, todos los habitantes de la tierra estaban fuertes y sanos, hacían comidas muy variadas y les encantaban las frutas, las verduras y el pescado. Diariamente hacían ejercicio y disfrutaban de lo lindo de la naturaleza. La tierra era el lugar más sano que se podía imaginar y se notaba en la vida de la gente y de los niños que estaban llenos de alegría y de buen humor. Todo aquello, sin embargo, enfadaba terriblemente a las brujas, quienes solo pensaban en hacer el mal y fastidiar a todo el mundo. La peor de todas las brujas, la malvada Caramala, tuvo la más terrible idea. Entre todas las brujas unirían sus poderes para inventar una poción que quitase a toda la gente las ganas de vivir alegremente. Todas las brujas se juntaron en el bosque de los pantanos y colaboraron para hacer aquel maligno hechizo. Y era tan poderoso el hechizo y necesitaban tanta energía para hacerlo que cuando una de las brujas se equivocó en una sola palabra, hubo una explosión tan grande que hizo desaparecer el bosque entero. La explosión convirtió a todas aquellas malignas brujas en seres pequeñitos, del tamaño de un microbio. Esto provocó que todas las brujas quedaran atrapadas en el líquido verde de un frasco de cristal que se perdió entre los pantanos. Allí estuvieron encerradas durante cientos de años, hasta que un niño, jugando, encontró el frasco con la poción y creyendo que se trataba de un refresco, se la bebió entera. ¿Quieren saber lo que sucedió entonces? Ustedes van a continuar la lectura del texto que lo tienen aquí como parte de la presentación. Entonces, vimos que de acuerdo a esta historia, la salud es un tema de mucha importancia en la época en la que estamos viviendo, no solo por la pandemia, como han dicho muchos analistas, muchos expertos, hay cantidad de enfermedades en el mundo que están diezmando población, gente que muere a diario por paludismo, por dengue, por tuberculosis, por distintas causas. Entonces, la salud es un tema importante, es una tarea en la que todos tenemos que colaborar.
Y una forma de hacerlo es a través de la lectura. Pues la lectura se utiliza con fines prácticos, didácticos, en el aula, pero además fuera de ella. Y sobre todo en la situación actual, más se lee fuera que en el aula porque estamos ausentes de la escuela. Por ello es importante que mientras el niño se divierte leyendo alguna historia, reflexione sobre la salud y lo que él debe hacer para autocuidarse. En tiempos de crisis como los que estamos viviendo, que nos toca quedarnos en casa, pasamos unos meses, desde marzo hasta junio, estábamos todos guardaditos en la casa por la situación como una medida de prevención que se tomó a nivel del país. Entonces, en ese tiempo, nada mejor que aprovechar los libros, la lectura, como forma de aprender y de entretenimiento. Es importante que los niños continúen sus actividades y que no pierdan los hábitos escolares. Y hay que entonces que nos da esta situación para estimular la lectura en los niños y en los docentes también. De acuerdo con Vygotsky, la cultura influye tanto en el contenido del pensamiento como en la forma en que los individuos procesan la información. Esto afecta su atención, su memoria y la metacognición. Por ello, se debe acercar al niño a la práctica de la lectura de modo diario y diversificado, dándole oportunidades de expresar diferentes textos, de explorar diferentes textos. En el contexto de la escuela, la lectura depende de las propuestas, de los acercamientos y actividades que plantean los docentes, con o sin la finalidad de que los niños comprendan un texto. Pero ahora la familia tiene que involucrarse y ser parte de esto también, porque los maestros que están dando un seguimiento virtual no están presentes como antes con el niño. Entonces, algunas concepciones acerca de lo que es leer, que es importante destacar en este tema. Sole, un experto, dice que leer es un proceso de interacción entre el lector y un texto, mediante un itinerario en que el primero, o sea, el lector, intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Entonces, otro autor, Milán, dice que leer es establecer un diálogo con el autor, es comprender pensamientos, describir sus propósitos, hacerle preguntas y tratar de hallar respuestas en el texto. Otro autor es Daniel Casani, que dice que la actividad de leer requiere poner en juego un importante número de procesos mentales, entre los que se destacan la percepción, la memoria y el razonamiento. Los tres autores coinciden en señalar el acto de leer como un acto interactivo entre el lector y un texto, dice Sole. Luego habla Milán de un diálogo con el autor y quien lee, tratando de comprender los pensamientos, los propósitos. Y Daniel Casani dice que la actividad de leer requiere poner en juego unos procesos mentales que tienen que ver también con la interacción. Y llegó la covidianidad. El año 2020, como todos sabemos, ha marcado un antes y un después, no solo en nuestro país, no solo en República Dominicana, sino también en el mundo. Y con eso, el modelo de la escuela, las actividades como la lectura, se han visto afectadas por la pandemia, que impuso distanciamiento de las aulas, de las rutinas, de los compañeros y de los juegos de los niños. Para UNICEF, en momentos como estos de incertidumbre, el bienestar del niño y su salud mental
deben estar por encima del currículum escolar, por encima de las calificaciones. Por ello, UNICEF recomienda que hay que promover el juego, la lectura, el arte, el movimiento, para provocar que los niños continúen aprendiendo y reciban algún apoyo. La pandemia, que es un evento de impacto social, afecta la salud no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Entonces, los niños no están exentos de ser impactados, de ser afectados en sus emociones, igual que los adultos. Y las respuestas de ello ante lo que está sucediendo puede ser de miedo, de ansiedad, de irritabilidad, de enojo, de estrés y de tristeza también. ¿Qué podemos hacer entonces para cuidar la salud de los niños y motivarlos para que continúen leyendo? Veamos. Algunas recomendaciones para que podamos apoyar a los niños en esta nueva realidad, en lo que está sucediendo, es primero ayudar a que los niños encuentren formas adecuadas de expresar sus sentimientos y sus emociones. Hay que mantener a los niños cercanos a sus referentes afectivos, a su papá, a su mamá, a la familia. Hay que dar seguimiento a la rutina familiar y a las actividades de la forma más regular posible. Es importante que recuperemos esa rutina familiar que llevábamos antes de la pandemia. Hay que brindarle apoyo afectivo a los niños para que puedan lidiar con el estrés, porque ellos también se estresan, porque ellos también perciben que las cosas están mal. Y hay que ofrecerle oportunidades para jugar, para relajarse. O sea que eso es importante en esta situación. Y responder a las reacciones de los niños con paciencia, sus inquietudes y brindándoles atención y apoyo. Muy importante elementos que nos señalan acá, porque el COVID, la pandemia, puede durar, puede pasar y hay que cuidar la salud de nuestros niños. Esta historia está grabada, leída en mi voz, así que les invito a verla, a que la compartamos. Ok, ahí vamos con la historia. Hola, hola, mis queridos niños, mis queridas caracolas. Hoy, en los cuentos con el tío Nelson, traemos un tema súper especial, un tema muy importante en este momento que estamos hablando del coronavirus. Se trata de lavarse las manos. Esta historia lleva por título Lávate las manos. Es un cuento de Tony Ross, publicado en la colección Barco de Vapor de Ediciones SL. Quiero que me acompañes para que descubramos juntos lo que le sucedió a esta princesa que tenía problemitas con lavarse las manos. Así que vamos a ver qué sucedió con la princesa. ¡Uy, uy, uy! ¡Yupi! ¡Qué divertido! A la princesa le encantaba jugar en el barro. Princesa, lávate las manos antes de comer, ordenó la reina. ¿Por qué?, preguntó la princesa. Porque has estado jugando allá afuera en el barro, le contestó la reina. Entonces la princesa, un poquito regañadienta, se lavó las manos. Después le dio ganas de jugar con su perrito. Salió a jugar con los animales y el cocinero la observó y le dijo: «Princesa, vaya a lavarse las manos». «¿Por qué?», quiso saber la princesa.
porque has estado jugando con los animales, le dijo el cocinero. Bueno, está bien. Y la princesa fue y se lavó las manos una segunda vez. Luego, a la princesa le dio deseos de hacer el número 1, de hacer pipí, y se sentó en su orinal personal. Y entonces, cuando terminó, el rey le dijo: princesa, vaya a lavarse las manos. Pero ya me las he lavado 2 veces, dijo la princesa. ¿Por qué me las tengo que lavar otra vez? El rey le dijo: pues tienes que lavártela otra vez, porque has estado sentada en el orinal. Y la princesa, un poquito disgustada, se lavó las manos otra vez. Entonces, después, la princesa estaba dando un paseo con la doncella. Y ¡ja, ja, ja! ¡Chis! Un gran estornudo salió de la princesa, y la doncella, la princesa dijo: pero me he lavado las manos después de jugar afuera, me he lavado las manos después de jugar con el perro, me he lavado las manos después de estar en el orinal, y ahora me las tengo que lavar también. ¿Por qué? Quiso saber la princesa. Y la doncella le dijo: porque en los estornudos hay microbios y bacterias. Y entonces la princesa preguntó: ¿y qué son los microbios? ¿Y qué son los microbios y las bacterias? Y la doncella respondió: son algo horrible, son algo espantoso. Y entonces continuó la doncella: los microbios y las bacterias viven en la suciedad, viven también en los animales, viven también en los estornudos y pueden meterse en tu comida y después se meten a tu estómago, y entonces los microbios y las bacterias hacen que te enfermes. Al escuchar todo esto, la princesa dijo: ¡wow! Entonces es mejor que vaya a lavarme las manos. Pero antes quiso saber: ¿cómo son los microbios y las bacterias? Y la doncella le dijo: son peores que los cocodrilos. Entonces la princesa miró sus manos y dijo: pero yo no tengo cocodrilos en mis manos. Y la doncella le dijo: los microbios y las bacterias son más pequeños que los cocodrilos. Son tan pequeñitos que casi ni lo puedes ver. La princesa entonces concluyó: bueno, con todo eso es mejor que me lave las manos. Y fue rápidamente y se lavó las manos, convencida de que había que eliminar microbios y bacterias. Entonces, después de lavarse las manos, la princesa preguntó a la doncella: oye, doncella, ¿tengo que lavarme las manos después de haberme lavado las manos? Y la doncella le contestó: claro que no, no seas boba, princesa. Toma, es hora de tu merienda. Tienes aquí un pedazo de torta de chocolate, tu favorita. Y la princesa dio las gracias, pero se le ocurrió una pregunta muy importante y fue: oye, ¿y tú ya te lavaste las manos? Colorín colorado,
Y con esta pregunta de la princesa, este cuento ha terminado. ¿Y tú ya te lavaste las manos? Porque en la situación que estamos, necesitamos lavarnos las manos muchas veces al día. No importa que nos las hemos lavado hace 10, 15 minutos, 5 minutos, cada vez que salimos, que tocamos algo, que jugamos, que vamos al baño, que tocamos el animal, que tocamos los juguetes, tenemos que lavarnos las manos. Muy bien, entonces ahí... Hola, hola. Bien, ahí vimos entonces en la historia cómo podemos hacer la integración de una lectura divertida, de una lectura animada, pero que al mismo tiempo deja en el niño una importante reflexión sobre un tema trascendente ahora mismo. O sea, el tema de el lavado de las manos, la importancia de la práctica del lavado de las manos. Y en el cuento está muy bien explicado que en distintos momentos hay que lavarse las manos, y hay una explicación que da la doncella sobre los microbios, sobre las bacterias, sobre los virus, cómo se expanden en el estornudo. La princesa me entiende que no pasaba nada con el estornudo, pero la princesa sí. La doncella, la hace reflexionar sobre este asunto. Entonces, lávate las manos es uno de tantos cuentos que tratan cuestiones de salud, que tratan temas importantes de salud y que nosotros podemos buscar por internet. Hay un montón de lugares donde se descargan de manera gratuita algunos cuentos, algunas historias animadas que podemos utilizar. Entonces, otra cosa que proponemos son los juegos de lectura. Este juego se llama ¿Lo sé todo o no lo sé nada? Se trata de elegir algún libro que tenga un instructivo que parezca complicado, y seleccionar un fragmento que parezca un poquito complicado de esos libros que tratan temas científicos y demás. El niño selecciona un fragmento para leerlo en voz alta. Entonces, quienes lo escuchan como parte del juego, van a ir interrumpiendo, preguntando aquellas cosas que no entienden de lo que el niño lea. Él va a leer como si fuera un experto. Entonces, él va a inventar las explicaciones. Se va a inventar una explicación para responder a las inquietudes de quienes lo están escuchando. Por eso, lo sé todo o no lo sé nada, porque él va a inventar como que sabe todo de lo que se le está preguntando. Otro juego de lectura es haz un audiolibro. O sea, y esta es una estrategia, una idea muy divertida de elegir un cuento, un poema que al niño le guste mucho, de esos cuentos que ellos han leído y que les gusta releer. Entonces, cuento, o puede ser un poema también. Él lo va a grabarse leyendo, vamos a grabarlo con un celular, grabamos al niño leyendo la historia. Y entonces él puede usar efectos especiales, algunas voces, algunos sonidos, le puede ayudar a alguien, le puede ayudar papá, le puede ayudar mamá, un hermanito puede ayudarle también haciendo sonidos y voces. Y entonces este audio lo van a compartir por los chats, por redes sociales, por los grupos que tenemos en familia, pero también con otros grupos se puede compartir este audio cuento para que otros puedan disfrutarlo, y el niño se va a sentir muy bien siendo protagonista de esta actividad. Otra actividad es la historia sin, en este caso, la historia sin texto o sin palabra. Vamos a tomar un cuento un cuento ilustrado, debe ser un cuento ilustrado,
Entonces él hay que tratar de cubrir el texto que acompaña las páginas y solo entonces quedarnos con las ilustraciones. Entonces, en base a las ilustraciones, el niño va a contar la historia, va a narrar en voz alta la historia como él la entiende a través de las imágenes. Entonces, cuando termina la historia, como es su versión de la historia con las imágenes, entonces volvemos al texto para que él pueda leer el texto y comparar su historia, la que él inventó, la que él creó, con la historia que trae el cuento, y entonces a ver cuál de las dos le gustaría más. Es posible que la de él sea una mejor versión. Yo recuerdo trabajando en bibliotecas móviles hace muchos años, había una niña, María, que era sobrina de una compañera, y a veces la llevaban a la biblioteca móvil. Entonces María le gustó mucho la primera vez que fue. Yo leí con ella un cuento que se llama Choco encuentra a una mamá, de Keiko Casas. Entonces ella quedó fascinada con el cuento, y cada vez que iba me pedía que lo leyera, y a veces cuando su tía llevaba libros para la casa tenía que incluirle a Choco. Un día ella va y teníamos mucho trabajo, muchas visitas, fue un día muy agitado, y yo le dije a María que yo no podía leer porque estaba muy cansado, pero que ella podía leer para mí. María agarró el libro de Choco y me contó la historia de principio a fin, sin saber leer, usando solo las imágenes, pero me la contó mejor. Me gustó más la versión de María que la de Keiko Casas. Entonces, este mismo juego de lectura se puede hacer a la inversa, o sea, tomar el adulto, papá, mamá, un adulto, puede tomar un cuento o un poema de un libro que no esté ilustrado, y entonces leerlo en voz alta, invitar a los niños a que cierren los ojos, que escuchen con los ojos cerrados el cuento, la narración, para que se imaginen las imágenes, los dibujos. Entonces luego, cuando terminamos la historia, le preguntamos cómo se imaginó los dibujos de la historia o del poema, y podemos invitarlo a que le damos una hoja en blanco para que él pueda plasmar ahí cómo se imaginó el dibujo, un dibujo o varios dibujos de la historia. Luego entonces tenemos el cuento Había una vez una casa, y con este cuento vamos a hacer una actividad especial. Vamos a hacer una secuencia de actividades, ahora que en primer ciclo se trabaja con la secuencia. Había una vez una casa, es un cuento de Graciela Montes, publicado por Alfaguara Infantil, y entonces se trata de una casa muy grande y muy linda, donde vivían muchos animales. Vivían 3 elefantes, 2 jirafas, un canguro, 5 sapos, vivía un gallo, 10 gallinas y un huevo de gallina. Pero además vivía en la casa un gigante, y como el gigante era tan grande, no podía estar dentro de la casa y ocupaba la parte del jardín. Este gigante tenía una situación muy particular. Los días en que el sol estaba radiante, como suele estar en nuestro país, el gigante estaba contento, y el gigante salía a jugar con los animales y compartían un bizcocho y mojaba las plantas y lo pasaba muy bien. Pero los días en que se nublaba y las nubes se ponían negras y empezaba a llover, entonces el gigante se ponía malo, se ponía violento y perseguía a los animales y arrancaba las plantas del jardín y tiraba el sombrero rojo, lo tiraba, lo pisaba, y aquello era un desastre. Los animales tenían que salir corriendo. Entonces hubo en una ocasión
que el gigante se pone malo, el gigante se enoja porque empieza a llover, los animales gritan, ¡auxilio! ¡Socorro! ¡Sálvese quien pueda! Y a correr se ha dicho, pero en ese momento interviene el huevo, que ya no era un huevo, sino un pollito, y que además era un pollito valiente, y dice, ¿y por qué ustedes corren? Porque el gigante gruña y porque esté lloviendo. Eso no es justo. Entonces todos dicen que sí, bravo, el pollito tiene razón, pero piensan, alguien dice, pero el gigante es muy grande y está bravo, entonces a correr se ha dicho y dejan el pollito solo. El pollito se enfrenta con el gigante, aunque era valiente, tenía miedo cuando escuchó los pasos, los gruñidos del gigante, y el gigante se le acerca y le dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿No estás viendo que llueve y que estoy malo? Y el pollito le dice, es cierto, está lloviendo y tú estás malo, pero te puedo prestar mi paraguas. Y el pollito saca una sombrillita pequeña y se la pasa al gigante, y esto al gigante le provoca mucha risa, tanta risa que se le pasa la rabia, y luego el gigante piensa que un paraguas era un gran invento para los días de lluvia. A partir de ahí se sanó el gigante. Cuando llovía, él abría su enorme paraguas y todos los animales jugaban con él. Entonces, con este cuento proponemos unas actividades. Una primera actividad es la lectura dramatizada del cuento Había una vez una casa. Para ello vamos a hacer una lectura, una primera lectura para los niños, y luego entonces lo vamos a invitar a participar en la segunda lectura del cuento, haciendo cosas puntuales. Le vamos a pedir que cuando se refiera a la lluvia van a poner una palma y con un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos y hasta que se arme el aguacero. Entonces, esa es cada vez que mencionen el cuento que va a llover. Luego, también cuando habla de que todos los animales corren cuando el gigante se pone malo, entonces vamos a invitar a los niños a que con las palmas de las manos, tocando sobre los muslos, hagan el sonido de correr, que puede ser más lento, que puede ser más rápido. Y luego lo vamos a invitar a que hagan el gruñido del gigante. Cuando el gigante se pone malo, cuando el gigante se enoja, gruñe y gruñe, grrr, grrr, y le vamos a pedir que ellos nos acompañen haciendo eso. Entonces, es una manera de integrarlos a ellos a la historia también. Otra actividad es una versión del falso o verdadero. En este caso, verdad o mentira, se refiere a algunos hechos del cuento que se han cambiado parte de ellos para que los niños digan si es verdad o es mentira. La primera, un ejemplo, la primera dice, cuando brillaba el sol, el gigante era malo. Entonces, ¿eso es verdad o es mentira? Es mentira, porque cuando brillaba el sol, el gigante era bueno. Otro ejemplo dice, cuando el gigante estaba malo, gruñía y perseguía a los animales. Eso es verdad. Entonces, ese es el juego, verdad o mentira, es la actividad. Luego entonces tenemos otra actividad que se refiere a las emociones. ¿Me pone alegre o triste? Entonces, tomamos algunos hechos del cuento y le vamos a pedir al niño que identifique las emociones, si le da tristeza o le da alegría lo que dice. Hay 2 caritas ahí que ustedes también, eso se puede hacer en la casa, recortarlo con cartulina, con foamy, con papel, recortar las caritas para que ellos la presenten. Los animales, no, el gigante está malo y los animales corren muertos de miedo. ¿Eso te pone alegre o te pone triste? Otro ejemplo, el gigante le grita al pollito, ¿qué haces acá?
¿No sabes que llueve y estoy malo? Entonces, alegre o triste es el juego, la respuesta de ello. A modo de conclusión, entonces, podemos decir que las palabras están íntimamente conectadas con el pensamiento y que esos pensamientos son como los pájaros que necesitan aire para volar. Un magnífico aire para ese vuelo se lo proporciona a los niños la literatura. Para ello, la lectura debe permitir que los niños disfruten, que dialoguen, que reflexionen, que expresen lo que piensan y que le da sentido a su ser. Solo entonces, dice Matthew Lipman, la mente cobra vida y el pensamiento vuela a las alturas. De ese modo, la lectura se vuelve para el lector, para la lectora, una verdadera aventura. Entonces, una lectura animada y saludable es lo que hemos querido proponerles en esta ruta que hemos hecho, compartiendo algunas ideas, algunas informaciones, pero sobre todo motivar la experiencia, la práctica, entender que tenemos que ser creativos, que las situaciones, los momentos de crisis exigen que la creatividad fluya, que se ponga de manifiesto para aprovechar el tiempo y para, de la manera posible, salvar la salud emocional de los niños. Si la enfermedad nos afecta físicamente y nos aterra lo que produce este virus a nivel físico, también el impacto emocional es muy fuerte. Y termino haciendo referencia a la historia de La vida es bella, una película, una de mis películas favoritas, donde ese papá, en medio de una crisis terrible, imagínense el tiempo, la época del Holocausto, donde el papá con el niño, porque era su descendiente directo, fueron llevados a un campo de concentración y todo lo que cómo aquel papá se la ingenió para evitar que su niño tuviera traumas de aquella experiencia que de por sí era muy traumatizante, vivir aquello. Entonces el papá se ideó un juego y todo se lo explicaba al niño como si fuera un juego, y todas las cosas que pasaban les decía, eso es un juego. Y en una ocasión, recuerdo, me cautivó aquella escena donde uno de los trabajadores se dio una herida, casi perdió un brazo, le dieron 20 puntos. Y entonces cuando el niño oye los 20 puntos, le pregunta al papá qué fue lo que pasó, que le dieron tantos puntos, y el papá le dice, no, es que él se ganó 20 puntos en lo que hizo, en su trabajo de hoy, ganó 20 puntos, cuando en realidad era una herida que casi el hombre perdía el brazo. Entonces, y al final, el papá le dijo al niño que el premio era un tanque de guerra, y ciertamente había una guerra, y cuando la guerra termina, el niño vio realizado lo que su papá le dijo, porque venían el desfile de los militares con los tanques, y él se encuentra justamente en el momento en que viene el tanque de guerra. El papá había muerto, pero murió salvando la alegría, salvando la felicidad, el bienestar de su niño. Entonces, aprovechemos esta experiencia de vida de la pandemia que nos ha tocado vivirla, y que tenemos que vivirla con dignidad, y motivemos la lectura. Y ahora que estamos tanto tiempo en casa, que tenemos más tiempo en la casa, porque incluso la declaración es que el año escolar será virtual, o sea que estaremos trabajando desde la casa, vamos a fomentar, vamos a motivar a que los niños lean, y vamos a buscar historias que tengan que ver con temas de salud, pero también otras historias que puedan ser agradables y divertidas
para ellos. Ahí están las fuentes consultadas para este tema y espero que les quede a ustedes las ganas de leer y de motivar y de acompañar a los niños en sus lecturas. Muchas gracias, Nelson Liriano, de Fundación Propagás, coordinador de Gestión Cultural Comunitaria y del programa Lectores Saludables. Ha sido grato para mí compartir este espacio virtual con todos ustedes. Luego de disfrutar esta disertación, escuchemos los comentarios a cargo de Daniel Garvey. Bueno, muchas gracias al señor Nelson Liriano para una presentación, una conferencia que fue bastante fructífera y con muchas sugerencias que nosotros podemos llevar y ponerlo en la práctica. Para mí fue bastante interesante la forma en que el señor Liriano promueve la lectura y la estimulación de la imaginación infantil, con un contenido cargado de hábitos saludables, manejo de las emociones y valores humanos. Se abordan temas que retratan realidades sociales que vale la pena enfatizar en los niños, sobre todo en los momentos en que nosotros estamos viviendo. A través de sus cuentos, fábulas y otros ejercicios creativos, empleados como herramientas didácticas para la estimulación de las creatividades, se logra moldear la conducta de los niños y ellos adquieren conocimientos para toda la vida y se desarrolla en ellos una cultura literaria. Señor Liriano, muchas gracias por esta conferencia y por haber aportado sus conocimientos para el beneficio de nuestra comunidad educativa. Ahora para la clausura escucharemos las palabras de cierre, a cargo de la licenciada Jacqueline Malagón, quien es la directora de las cátedras magistrales de la Universidad Central del Este. Buenas tardes, amigos que siguen todo el quehacer de la educación dominicana. Me dirijo a padres, a las familias, a los docentes, a los administrativos, pero sobre todo me dirijo a los estudiantes. Esta sexta cátedra magistral de educación dedicada al amigo Dr. Thomas McDonald es una muestra más del interés que tiene la Universidad Central del Este y los que en ella trabajamos por llevar no solamente a los docentes de la región del Este, sino de toda la República Dominicana, las buenas prácticas que pueden mostrarnos métodos más efectivos para que nuestros niños aprendan, haciendo posible que los docentes hagan una mejor función en el aula. Hemos traído en esta ocasión 10 conferencistas, 5 de ellos extranjeros, 5 de ellos dominicanos y 10 comentaristas que también son 5 y 5. Los temas de este año han estado estrechamente ligados al quehacer educativo y sus resultados, tanto del año que acaba de terminar como del año anterior. Nos preocupa muchísimo el tema de las matemáticas y nos preocupa muchísimo el tema de la lengua española. Igualmente tenemos que decir que nos preocupa hoy mucho, pero mucho, el tema de la tecnología. Nos tiene que preocupar el tema de la tecnología porque en esta sexta versión de la Cátedra Magistral de Educación hemos tenido que recurrir a la modalidad virtual de manera que todos los interesados en conocer sobre estas prácticas, sobre estas recomendaciones, sobre estos resultados, tengan la posibilidad de verlo en sus dispositivos, sean celulares, sean iPads, sean computadoras. El tema es que la familia, los docentes y los muchachos se interesen
por ver nuevas maneras de enfocar el aprendizaje de todo aquello que nos va a ayudar en la vida para ser mejores personas y tener mayores triunfos. No sigo hablándoles de este tema porque ustedes han visto los especialistas que hemos tenido esta tarde, a quienes les agradecemos muchísimo la colaboración que nos han prestado, sobre todo los que están en el extranjero, al rector de la Universidad Central del Este, que sigue interesado en que todos los años hagamos esta cátedra magistral dedicada al Dr. McDonald. Este año el Dr. McDonald nos mandó un mensaje muy bonito que leyó la doctora Taiche Capote, y como siempre tenemos a la doctora Shera Carr, que es la que coordina todos los doctores en educación que vienen de la Universidad Mercer de Atlanta, Georgia. Les doy las gracias a todos los que han compartido con nosotros esta tarde y les decimos, espérennos en el año 2021, que vendremos con nuevos métodos, con nuevas enseñanzas, con nuevas técnicas y con nuevas cosas que van a enriquecer la educación dominicana. Muchas gracias y buenas tardes.